alergólogo Alberto Monteverde y le agradecemos como siempre la disposición de hablar con nosotros. Pues el tema, la invitación que le hizo Elisa, nuestra productora, es hablar sobre el arribo de cruceros y pues ya vio el día de ayer personas contagiadas. Primero nos dijeron que 19 y luego subió el número y demás, pero hay muchos temas, doctor. Excelente tarde. ¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, pues aceptando, llegando gente y así, hay estados, hay países que dicen aquí no va a llegar ningún crucero y aquí pues sí están llegando, ¿no? Así es. Bueno, ahorita en este momento cerrar las fronteras en los países o no permitir los vuelos o la llegada de cruceros, pues no, la verdad no tiene ya mucho sentido que digamos, porque el virus realmente Omicron, lo más seguro es que ya está circulando en nuestra población y seguramente los casos que hemos estado viendo en el repunte, prácticamente todos han de ser Omicron. Okay. Pero eso no tiene la mayor relevancia. Si alguien va a venir en un crucero y viene infectado, evidentemente es una persona que se tiene que mantener arriba del crucero y pues no debe de bajar. Es complicado estarles haciendo pruebas de búsqueda de antígeno en nariz a todo el que va bajando del crucero, pero pues realmente es lo que debieran de hacer. Y aquellos que fueran negativos pues deben de tener permiso para poder bajar porque pues no tienen el virus en la vía respiratoria y por lo tanto no son contagiantes, pero aún así pues deben de mantenerse con el cubrebocas. Y aquellos que salgan positivos, bueno, pues ya sería una detección a tiempo para aislarlo dentro del mismo crucero durante sus 10 o 15 días que requiera el aislamiento. El que llegue un crucero con personas con COVID en él no tendría que ser mayor problema mientras esas personas no bajaran del crucero. Evidentemente se tiene que poner un filtro, ¿verdad? Pero pues ese filtro no nos sirve de mucho si nada más les toman la temperatura y ven que tengan cubrebocas y les ponen gel. Tendrían que hacerle una búsqueda de antígeno en nariz a cada uno de esos que van entrando para estar seguros de que ninguno de ellos es portador del virus en ese momento en la vía respiratoria y que pueda contagiar. De cualquier forma, pues evidentemente, aunque tuvieran el COVID o tuvieran el virus, ¿verdad? Y no los hubieran detectado en el filtro, mientras mantengan el cubrebocas y no vayan a lugares cerrados y aglomerados, pues no tendría que haber mayor problema con esas personas. No es como que nos va a subir el número de contagiados por los que van llegando en el crucero. Realmente lo que sube muchísimo el número de contagiados son todos los que llegaron por la frontera y que ya pasaron, y que fueron miles y miles de personas. Entonces, pues esos ya llegaron muchos a Sonora, muchos se siguieron hacia el sur y muchos de ellos seguramente eran portadores. Pero volvemos a lo mismo, a final de cuentas ese virus ya está en nuestra comunidad, se sigue dispersando y sabemos que la única manera de poderlo detener no es tanto con cierres de fronteras, sino más bien con el uso del cubrebocas, el lavado de manos frecuente y la sana distancia. Doctor, pues se estima que cada uno de ellos dejaría una derrama de $70 por persona. Ahorita sacamos una cuenta, son más de 1,600 personas. Se hablaba pues de hasta 2 o 3 millones de pesos en derrama económica por las pocas horas que ellos estuvieron acá en Sonora. También quisiera preguntarle, en caso de que se notara pues algún tipo de impacto en la salud de la población de Guaymas, ¿en cuánto tiempo más o menos podríamos estarlo viendo? De hecho, creo que Guaymas es uno de los municipios que andaba hasta en verde recientemente en el semáforo local, ¿no? Sí, hay que recordar que los semáforos van más en relación a las hospitalizaciones, al número de camas ocupadas en los hospitales. Y ciertamente en esta nueva ola, en la cuarta ola que hemos tenido, la característica es que no ha habido mucha necesidad de hospitalizar a las personas, porque los cuadros han sido más leves. Entonces, la razón por la que pierde. Y si llegáramos a tener algún impacto por el crucero, lo cual realmente, sinceramente, es poco probable, pero bueno, eso se vería hasta dentro de unos 10 o 15 días. Realmente no es una cuestión de alarma, pero sí tendría que ser una cuestión en la que se implementaran protocolos un poco más estrictos. No es de que no van a dejar llegar a las personas al puerto, pero el que quiera bajar sí tendría que hacerse la prueba del hisopado en la nariz en ese momento, pasarla, la prueba en 15 minutos está el resultado, si es negativa, pues permitírseles bajar al puerto. Tendría que ser un protocolo un poquito más estricto en ese aspecto. Doctor, todavía a estas alturas que ya en Sonora, pues el próximo año vamos a cumplir
pues 2 años de esto del COVID-19, llegan nuevas variantes, primero las descubren o se dan a conocer en otros países y poco a poco van llegando, van mutando, no sé cómo lo podemos decir, pero todavía nos encontramos con el de que deberían de cerrar esto, de que deberían, de que qué bárbaro, es que fue a tal parte y cómo no, o sea, como que nos hemos vuelto bien juzgadores, ¿no? A raíz de todo esto, ¿no? Se nos olvida también que la pandemia trajo, entre otras cosas, pues mucha consecuencia económica y además emocional, muchísima, y de esa como que nunca hablamos, ¿no? Pero no sabemos a veces por qué traemos la cara que traemos. Ahora, ¿qué se debe de hacer? Están que no van a vacunar a los niños y pues según esto en un inicio se nos dijo que todos teníamos que estar vacunados. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a seguir así, a estarnos criticando por el que salió, por el que no salió, porque esto, como veo, pues llegó para quedarse, ¿no? Así es, Cintia, creo que ese es el punto medular de esta situación. Las personas piensan que la vacuna es un lugar a donde llegamos, o la pandemia o la inmunidad de rebaño es un lugar a donde llegamos, y no, la vacuna no es un lugar a donde llega, ni la inmunidad de rebaño es un lugar a donde vamos a llegar. Es una forma de viajar en nuestra vida de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que la inmunidad de rebaño es variable, o sea, vamos a tener inmunidad de rebaño, pero si el virus muta, vuelve a bajar la inmunidad de rebaño. Es una situación que puede aumentar o disminuir según el comportamiento que tengamos. Vamos a poner el ejemplo de la influenza, Sí. que la tenemos relativamente bien controlada. Esa inmunidad de rebaño se logra porque las campañas son constantes de vacunación. Claro. En el momento en que dejemos de vacunarnos contra influenza, podemos tener nuevas pandemias de influenza. Es lo mismo que pasa con sarampión, con paperas, con rubiola. De repente un grupo por allá en Estados Unidos de locos se les ocurre no vacunarse contra las paperas porque piensan que es pecado contra Dios, pues se dejan de vacunar, al rato hay brotes de paperas en ese grupo. O sea, esa es una situación en la que los patógenos están constantemente en una lucha para mantenerse en los huéspedes que somos nosotros, y nosotros en una lucha constante para tratar de que no nos invadan. Pero eso no va a acabar, eso no va a acabar. Por lo menos el que se acaben este tipo de enfermedades infecciosas, es muy probable que ni nosotros, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos lo vean. A lo mejor allá dentro de 300 o 500 años más digan, mira qué bárbaros, no podían acabar con los patógenos. Pero ahorita, en la actualidad, en la vida real, eso no es posible, no los acabamos. Lo que hacemos es que los controlamos, hacemos que disminuya su prevalencia en la población. COVID-19 ya no se va a ir nunca. Nunca todos los que estamos vivos ahorita, probablemente y desafortunadamente cuando nos toque morir, no vayamos a haber visto que se vaya COVID-19. Lo más que vamos a ver es que disminuya mucho su incidencia, y para eso se requiere. Todavía, como todavía estamos en la cuarta ola, la sana distancia, el uso del cubrebocas y el lavado de manos frecuente, que le cuesta mucho trabajo a las personas. ¿Por qué? Porque es normal que les cueste trabajo, porque son cambios de vida. Estamos acostumbrados a ser muy sociables, sobre todo los latinos, sobre todo muy besucones, muy abrazadores. Entonces, esa situación incumbe un cambio, que puede ser transitorio, porque evidentemente no es por siempre. Pero ahorita todavía, a 1 o 2 años de la pandemia, pues es una pandemia en pañales. Pues la gente pensaba que las pandemias duran 1 año. No, las pandemias duran mucho tiempo, pueden durar décadas. Si bien nos va, decíamos, y gracias a Dios que la pandemia ocurrió en un avance de la tecnología muy importante, probablemente en 3, 4, 5 años podemos decir que ya la tenemos más o menos dominada. Pero van 2 años, o sea, obviamente que no está dominada, y además nos falta muchísima gente de vacunar, que son los menores de 18 años. Entonces, mientras no tengamos a toda la población, estamos hablando niños, jóvenes, adultos, vacunados, es muy complicado que nos quitemos el cubrebocas, que estemos en reuniones, perdiendo la sana distancia, pues abrazándonos, haciendo lo que hacíamos siempre antes de la pandemia. Eso no lo podemos hacer ahorita, porque entonces lo que va a pasar es que seguramente nos vamos a contagiar y vamos a empezar con los síntomas. Afortunadamente, lo que estamos viendo es que los síntomas en vacunados son mucho más leves que lo que veíamos en la primera y segunda ola. Mucho más leves, yo diría que casi un 40-50% más leves. Pero aguas, aquel que sea obeso, mayor de 70 años, hipertenso, diabético o con comorbilidades, esa persona, aunque le caiga el Omicron, que es el virus que produce afección más leve, de todas maneras se puede poner muy mal.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que el gobierno y las instituciones se rigen por lo que serían los estudios multicéntricos y las guías Gold Standard, que son las guías que tienen más peso, digamos, en la seguridad y eficacia de un producto. Ellos no pueden recomendar un producto hasta que no se terminan todos los protocolos, y desafortunadamente los protocolos son muy lentos, pueden llevar años. Es por eso que vemos que a veces dicen, no hay que usar cubrebocas, después de 6 meses, no, sí, siempre sí, o no hay que vacunar a los menores de 18 años, y de repente, no, sí, vamos a vacunar a los que tengan comorbilidad. Ese cambio que ustedes van viendo, yo estoy seguro que no es que ellos no sepan lo que ya se está adelantando, pero desafortunadamente en situaciones legales y políticas ellos no pueden recomendar algo que no ha pasado la prueba del tiempo, y mientras pasa la prueba del tiempo, pues muchos se ven afectados de no tener esa situación. Lo más seguro es que sí se vacunen a los niños. Ya casi tenemos que despedirnos de esta entrevista, pero una pregunta muy importante. Ya el Omicron está en Sonora porque las autoridades tienen otros datos, ellos todavía no reconocen la presencia activa de este virus. Se lo comento porque incluso algunos casos muy cercanos me decían, yo leo lo que se dice de Omicron y siento que tuve Omicron. Digo, yo sé que no, ni yo ni las personas que me lo dijeron son especialistas, pero usted considera que está presente ya Omicron circulando de manera importante en nuestro estado, también tomando en cuenta que somos una entidad fronteriza y pues todas las variables. ¿Y cuál sería su mejor recomendación contra esta nueva ola? Sí, Omicron está presente probablemente hace un mes ya en el estado. No es de que digan mentiras los de la Secretaría, dicen la verdad. Ellos no lo han detectado en las muestras aleatorias que toman. Pero hay que recordar que la Secretaría de Salud pues tiene un grupo de gente que le toca ver. Y hay un gran grupo de gente que se va a los laboratorios particulares donde se hacen muestras y salen positivos y se atienden con un médico particular, o simplemente no se atienden y se van a su casa y se toman un Tempra y les va bien. Entonces hay muchísima gente que no lo estamos capturando. Okay. Y eso es lo que hace difícil a veces que en la muestra aleatoria que hace la Secretaría de Salud aparezca alguien con Omicron. Eventualmente va a aparecer. Si a mí me dijeran ahorita, oye, pero tienes que apostar, son Las Vegas, pues yo pondría 10,000 pesos a que el 90% de los que están ahorita tienen Omicron. Eso así sin dudarlo, ¿no? Doctor. Entonces, ¿pero qué pasa? Es algo bueno, porque Omicron generalmente está dando cuadros leves, pero hay que cuidarse. La cepa es lo mismo, sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos frecuentes y vacunarse cuando tengan oportunidad. Pero ¿cómo? Lo que yo no, ahorita, por ejemplo, ahorita que con lo que comentaba, lo que me vino a la mente es, muchas de las personas que han ido a centros Anticipa me dicen que les dicen que no hay reactivos para PCR, que les hacen la prueba de antígenos y ya con esa pues, los diagnostican. Con la de antígenos también pueden saber si está circulando Omicron de manera importante, porque me decían, no están haciendo PCR y ni siquiera la prueba para darlos de alta ni nada, ¿no? Simplemente la de antígenos y es la única con la que los diagnostican. No, la detección de Omicron es por secuenciación genética. Esa no se hace de forma rutinaria. De hecho, no se hace secuenciación genética para ninguna variable de forma rutinaria, porque es sumamente caro y porque tarda mucho tiempo el resultado. Entonces, lo que se hace es PCR o búsqueda de antígenos de nariz, que es la más baratita. Las dos lo que detectan es que ya está el virus del SARS-CoV-2, pero no te detectan qué variante es. Para saber qué variante es, necesitas una secuenciación genética que es muy cara, muy batallosa y que no le veo ningún caso, porque a final de cuentas el tratamiento va a ser el mismo. Órale. Doctor, por acá estamos viendo una información importante. De última hora, la COFEPRIS emite autorización del uso de emergencia de Abdala, no sé si sea Abdala, la vacuna contra COVID desarrollada en Cuba. Sí, estas vacunas, ¿verdad?, de virus atenuados y de subunidades pueden llegar a ser bastante efectivas. No a lo mejor al nivel que las vacunas de Pfizer o Moderna, pero muy parecida a la eficacia que tiene CanSino. La gente desprecia CanSino por las eficacias entre el 50 y el 70%, pero déjenme decirles que de no tener ninguna protección a que tu protección suba al 50 o 60%, pues eso es muchísimo. O sea, es muy negativo pensar que no te va a favorecer la vacuna. Entonces, si entra la vacuna Abdala, oye, pues de no tener ninguna a tener la Abdala, pues a que sea en ese momento, y los que tengan oportunidad, evidentemente, de adquirir la vacuna de Pfizer o la Moderna en Estados Unidos, de ponérsela, que ahorita todavía es creo yo tengo entendido que es gratuito,
Pues está bien, también está bien. Hay que recordar que esto va a terminar en campañas de vacunación seguramente y que cada año vamos a tener que estar buscando un refuerzo con alguna de ellas. Entre más ampliemos la inmunidad, es decir, si tenemos una de RNA y luego nos ponemos por ahí una de DNA o una de virus atenuado, pues obviamente nuestra inmunidad va a ser más amplia. No todas tienen la misma eficacia, no todas van a tener la misma velocidad de acción, pero son, a final de cuentas, un estímulo a tu sistema inmunológico para que estés un poco más protegido. Hay que recordar que no nos dé falsa seguridad de que ya me vacuné y ahora sí la vida alegre o living la vida loca. No, o sea, te vacunaste, pero igual tú tienes que seguir con tu cubrebocas, con tu sana distancia y con el lavado de manos frecuentes. La vacuna lo único que hace es que si te llegas a enfermar, pues que no te vayas a poner muy mal. Y que en general si te contagias no disemines tanto la infección, por eso corta la cadena de contagio. Pero nada más, tú con toda vacuna te puedes infectar, ese es un hecho. Muy bien, pues como siempre muy agradecidos, doctor, por la información, al médico alergólogo Alberto Monteverde. ¿Dónde lo pueden seguir los comaleros? Claro, estamos en redes sociales, en Twitter, @vivirsinalergia, o en el celular en 6623-005688. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, y muy feliz año. Gracias, Cintia, un abrazo igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego, bye.